Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Estamos ya en el video número 4 de esta serie llamada El Ministerio en la Iglesia y toca hoy el tema del evangelista. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A manera de introducción debemos recordar que el apóstol Pablo nos habla de que Yeshua dio 5 dones a la iglesia: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. El apóstol Pablo no habla de 5 ministerios, sino de 5 dones dados para la obra del ministerio, o sea, para la edificación de la iglesia. Sin embargo, tenemos que hacer esta aclaración que en el lenguaje actual dentro de las iglesias se refieren a estos dones como ministerios, o sea, 5 ministerios: el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastor y maestro. Vamos pues a entrar a este tema, el evangelista. Punto número 1. ¿Qué es un evangelista? En el lenguaje del Nuevo Testamento, un evangelista es aquella persona que predica el evangelio de las buenas nuevas de Yeshua HaMashiach. De hecho, todos los creyentes debemos predicar el evangelio. Sin embargo, y más allá de este mandato dado por Yeshua a sus discípulos, entendemos que el Señor ha dado un don específico como evangelista a la iglesia. Aquellos que reciben el don de evangelista son personas que dedican toda su vida, todo su tiempo a predicar el evangelio con pasión, con fuego santo. Siempre están deseosos, inquietos de ganar almas para el Señor, y son respaldados poderosamente con señales y con milagros en el nombre de Yeshua. Punto 2. Características del evangelista. Vamos a describir en 5 puntos las características más importantes de un evangelista. Punto 2.1. Son excelentes oradores. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Nos dice la escritura que Apolos era un varón elocuente, es decir, hablaba con propiedad, con elegancia, con claridad. Su mensaje tocaba el corazón de las personas. El evangelista tiene facilidad para hablar, además de un profundo conocimiento de las escrituras y un entendimiento muy claro de la obra que Yeshua realizó en la cruz del Calvario. Sus mensajes pueden conmover el corazón más endurecido por el pecado y guiarlos al arrepentimiento sincero. Punto 2.2. Predican el Evangelio a nivel multitudinario o a nivel personal. La Biblia en el libro de los Hechos nos habla de Felipe, el evangelista. Él era uno de los 7 diáconos que la iglesia había elegido. Su ministerio era ser evangelista. Veamos cómo él predicaba el evangelio a multitudes. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía. Y también predicó el evangelio a nivel personal, como lo hizo con el eunuco etíope, funcionario de la reina Candace en Etiopía. Felipe se acercó cuando
Este etíope venía de Jerusalén después de haber subido a adorar a Jehová. Felipe se dio cuenta que él venía leyendo al profeta Isaías y se acercó guiado por el Espíritu Santo para platicar con él. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. 2.3. Son respaldados con poder. El apóstol Pablo nos enseña que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera carta a los Corintios 4:20. Él les dice a los corintios durante su estancia con ellos que él solo se dedicó a predicar a Cristo y su muerte en la cruz, con demostración del poder del Espíritu. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Felipe predicó el Evangelio en Samaria con señales y milagros. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. 2.4. A causa de su predicación, muchos son bautizados. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. De acuerdo a la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos en Mateo 28:19, todos los nuevos creyentes debían ser bautizados en su nombre. O sea, este acto debía ser realizado inmediatamente después de haber creído, como lo hizo Felipe con el eunuco. Lo bautizó inmediatamente después de que creyó. Este es el bautismo de identificación. El creyente se identifica con Yeshua y se bautiza. Por eso los evangelistas llevaban muchas almas al arrepentimiento, a creer y a ser bautizados. Y de acuerdo a esto debemos entender que la labor del evangelista termina en el momento en que el creyente es bautizado. Porque de acuerdo a las escrituras, los creyentes son injertados en el cuerpo de Cristo en el bautismo. En ese momento, los creyentes, al ya ser parte de la iglesia, quedan bajo el cuidado del pastor. 2.5. El evangelista puede ser un misionero. Un misionero es una persona que predica el evangelio, pero que está dispuesto a dejar las comodidades de su hogar e ir a algún lugar a predicar el evangelio. Puede ser en el entorno de su ciudad, puede ser en su país, puede ser incluso más allá de las fronteras de su país a otras naciones. El apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros llevando el Evangelio a las provincias romanas de Asia, Bitinia, Galacia, Cilicia, Siria, Macedonia. Hoy en día los misioneros se preparan bastante para cumplir con su ministerio. Aprenden el idioma o la lengua de los habitantes de aquel lugar a donde irán, aprenden sus costumbres, su cultura e incluso deben aprender a comer lo que ellos comen. Es parte de su cultura, porque se trata de que el misionero se vuelva parte de ellos para poder poco a poco introducir el mensaje de salvación en todas estas personas. 3. Conclusión.
Ya establecimos que todos aquellos que formamos parte de la iglesia y somos creyentes en Yeshua, debemos predicar el Evangelio. Como le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Segunda carta a Timoteo 4:5. No importa el ministerio que tengamos, no importa los dones que tengamos, no importa el servicio que realicemos en la iglesia, todos somos llamados a predicar el Evangelio. Yeshua dijo a sus discípulos que predicaran el Evangelio por todo el mundo. Esta orden es para todos nosotros. Ir por todo el mundo no necesariamente significa que vamos a dejar nuestra casa, pues no todos somos llamados a ser misioneros, pero sí somos llamados a predicar el Evangelio. Así que podemos entender que ir por todo el mundo significa que prediques el Evangelio en casa, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo y con toda aquella persona que llegues a conocer. La iglesia está llamada a ser la luz del mundo, la sal del mundo, y esto lo hacemos llevando este mensaje de salvación a aquellos que están perdidos y que aún viven en tinieblas, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.